Hola, mucho gusto, mi nombre es Alejandro. Vamos a continuar con nuestras clases de Excel. En este momento vamos a continuar con la validación de datos. Como nos podemos dar cuenta, ya estamos en Excel. Vamos a crear un archivo donde Excel nos indique, por ejemplo, notas aprobadas. ¿Sí? Es algo bastante sencillo que nosotros vamos a aplicar. Vamos a aplicarlo con un formato condicional. Si se cumple una condición, Excel va a realizar determinada tarea. Si no se llegase a cumplir, va a tener otras opciones u otras condiciones que podrían llegar a cumplirse y aplicarse en Excel. En este momento entonces yo voy a colocar acá un programa bastante sencillo. Voy a realizar el archivo. Vamos a colocar entonces acá cálculo de notas. Este va a ser el título. Y aquí vamos a colocar primer bimestre, segundo bimestre y así consecutivamente, cuarto bimestre, tercer bimestre. Y aquí vamos a colocar un promedio. Bien, ya que tenemos Excel acá, vamos a tener en cuenta siempre que para poder mover las celdas nos ubicamos con el ratón acá y podemos moverlas si procedemos a dar clic hacia los lados donde nosotros queremos. Si yo la quiero hacer bien grande, la puedo arrastrar. Si yo la quiero hacer pequeña, la puedo hacer un poco más pequeña. Si quiero que todas estén igual, puedo marcar las 4 y dar doble clic acá. Automáticamente me las ajusta todas a un tamaño adecuado. Todo ello se hace con el mouse, con el ratón. Ahora bien, vamos a poder acá ver que tenemos 4 bimestres. ¿Sí? Vamos a agregarles una nota a cada uno. 100, 75, 99 y 100. Vamos a colocar acá uno igual y vamos a sumar todo esto desde aquí hasta acá. ¿Sí? Ese va a ser nuestro rango de suma. La fórmula que vamos a usar va a ser sumar. ¿Sí? Suma. Con el mouse vamos a seleccionar todas. Ahora cerramos el paréntesis y damos Enter. Vemos que aquí ya tenemos la fórmula que hemos creado. Si se dan cuenta, hemos sumado, pero nosotros necesitamos hacer un promedio. ¿Cómo lo podemos hacer? De la misma forma. Acá podemos nosotros poner promedio, Enter, y nos hace un promedio. De igual forma nosotros podríamos hacer infinidad de tareas con este dato. Lo vamos a volver a hacer. Damos igual, promedio, se abre el paréntesis automáticamente, seleccionamos el rango, cerramos el paréntesis y damos Enter. Ya tenemos nuestro promedio. Ahora vamos a suponer que necesitamos 61 puntos para aprobar. Ya que estamos acá, ya que estamos aquí,
vamos a proceder a crear el formato condicional. Vamos a dar clic aquí donde dice formato condicional. Vamos a ir donde dice resaltar reglas de celdas y vamos a ver que tenemos aquí varias opciones. Si es mayor, es menor, entre, es igual, texto que contiene, en fin, hay varias opciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a indicar que si es mayor que. Y aquí nos va a dar, aplica formato a las celdas que son mayores que. Bueno, vamos a colocar acá el número, ¿sí? Por ejemplo, si es mayor que 61, o vamos a colocar, perdón, 60, que nos ponga de color la celda. Aquí tenemos varios colores. Podemos ver que nos ponga amarillo con texto oscuro, por ejemplo. O podemos poner verde. Damos a aceptar y vemos que nos colorea la celda. Esto es muy importante porque si yo coloco acá y actualizo, automáticamente nos damos cuenta que el formato se actualiza. Vamos a colocar acá un 100 para que nos dé un resultado positivo. Nos damos cuenta entonces que tenemos nuestro formato condicional ya creado. A esa misma celda podemos agregarle otro dato condicional. Vamos a colocar que si es menor que 59, por ejemplo, nos ponga un texto rojo. Vamos entonces aquí a probar y ahora nos pone un texto rojo. Pongo un 100, pongo un 1. Nos damos cuenta que el formato condicional de una forma nos está indicando por medio de unos valores predeterminados si el dato en la celda es un dato positivo o es un dato negativo. Yo puedo aquí colocar otro dato y ver que me lo sigue colocando. Ahora bien, vamos a verificar cómo podemos copiar el mismo formato. Vamos a agregar una nueva celda, perdón, una nueva columna. Vamos a marcar, botón derecho y vamos a dar clic donde dice insertar. Ya que damos clic en insertar, aquí vamos a proceder a colocar materia. Por ejemplo, que esto fuese así: ciencias, matemáticas. Nosotros podemos venir y simplemente con un clic seleccionar acá, dar clic aquí en este botón que dice copiar formato y pegarlo aquí. Nos damos cuenta que ya no tenemos que volver a repetir la acción otra vez. Y aquí entonces ahora veamos que podemos colocar datos. Nos colocamos aquí, el cursor se va a poner en una cruz y vamos a arrastrar la fórmula. Damos clic para arrastrarlo hasta donde querramos. Por ejemplo, si nosotros queremos hasta acá, colocamos hasta acá la fórmula. Veamos ahora acá. Que automáticamente nos ha generado para poder de esta forma tener el mismo formato abajo. Vemos que si copiamos y pegamos los datos, pues automáticamente los datos nos van a aparecer acá.
Si se dan cuenta, aquí tenemos un problema. Hay algunos datos que tienen 2 decimales y hay unos que tienen 1. Nosotros podemos ajustar los decimales aquí, ¿sí? Aquí nosotros podemos colocar si queremos más o menos. Veamos, aquí los quitamos, eliminamos los decimales y aquí agregamos para todos los datos 2 decimales. Poco a poco ya vamos creando un formato bastante bonito. Y aquí nosotros podemos venir y colocar un fondo dando clic acá y por ejemplo colocando este fondo. Nosotros podemos llenar también solo marcando, podemos alinear, aquí lo vamos a centrar, centramos el texto y aquí lo centramos en el medio y podemos agregar otro fondo distinto acá. Vemos que si vamos eligiendo cualquiera nos va cambiando. Y acá también nosotros podemos aplicar un fondo. Poco a poco nos vamos dando cuenta que podemos ir jugando con las opciones de Excel. Ahora, si yo necesito, por ejemplo, colocarle un nombre a determinado rango de datos, lo voy a seleccionar y me voy a fijar aquí en esta casilla donde dice cuadro de nombres. Aquí es donde nosotros vamos a colocar el nombre que querramos. Por ejemplo, aquí le voy a colocar promedio. Y yo ya sé que el rango desde acá hasta acá se llama promedio. Puedo nombrar también acá bimestres. Así yo sé que desde acá hasta acá son bimestres. Y aquí puedo yo marcarlo y colocar el nombre materias. Yo ya sé que de aquí hacia acá son materias. Y todo esto lo podemos colocar como notas. Yo ya sé que desde aquí hasta acá lo que tengo son notas. Hay otras funcionalidades de colocarle un nombre en el cuadro de nombres. Por el momento vamos a ver únicamente estas. Ahora bien, vamos a guardar nuestro archivo. Vamos a ir aquí en archivo, guardar como. Nosotros podemos guardarlo. Nos va a aparecer la ventana donde nos pregunta en dónde lo deseamos guardar. Yo en este caso lo voy a guardar en el escritorio. Y aquí voy a colocar Excel, por ejemplo. Nos aparece quién es el autor. Podemos agregar un título, podemos agregar una etiqueta o guardar una miniatura. También tenemos herramientas de este lado que nos indican que lo podemos conectar a una unidad de red. Hay opciones web, opciones generales y comprimir imágenes. Estas opciones las veremos más adelante. Vamos a dar clic en guardar y listo. Vemos que ya nos colocó aquí nuestro nombre de archivo. Lo podemos cerrar. Y podemos ver que ya lo tenemos aquí. Podemos darle clic o enter y nos abre nuestro archivo.
También podemos nosotros colocarle un nombre a nuestras hojas, simplemente dando doble clic acá, y aquí puedo colocar cálculo notas, por ejemplo, y aquí voy a poner en blanco y en blanco. Perdón, no se pueden duplicar los nombres. Sí se puede mezclar números. El mismo nombre no se puede colocar ya que entra en conflicto. Podemos agregar otra. Y así consecutivamente. Ya tenemos una hoja en blanco, dos hojas en blanco, tres hojas en blanco. Y una donde estamos nosotros haciendo el cálculo. Podemos nosotros integrar también todas estas pestañas en una misma hoja. Por ejemplo, que yo tuviese aquí un dato, vamos a copiar estos datos acá, los vamos a pegar. Si yo tuviese, por ejemplo, aquí algunos datos que yo necesito usar acá, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Por ejemplo, vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Voy a poner igual, me voy a la pestaña donde yo tengo los datos y le doy enter. Nos damos cuenta que ahora me dice que está en la hoja blanco y que el dato que está guardando es el A1. Veamos cuál es el A1, es este. Veamos acá que si nosotros copiamos la fórmula, nos coloca los datos que están referenciados acá. Podemos obtener datos desde otro lado y vemos aquí la utilidad de los nombres porque aquí nos está indicando de qué hoja nos está colocando los datos de blanco y blanco. Con estas tres hojas en blanco podríamos hacer copias de los datos, por ejemplo, e irlos ingresando. Vamos a borrar aquí y ya está eliminados esos datos. En el formato condicional nosotros podemos encontrar varias reglas. Recordemos que siempre va a ser necesario colocar la regla que nosotros querramos, ya sea para resaltar un dato si es mayor que, si es menor que o si es entre.